es- eh, especial- especialista de la Universidad de Costa Rica y economista de la Universidad del Estado de Ohio, pero sobre todo un gran colaborador de la Federación, de FECOPSE. De parte del equipo de trabajo, don Ramsés, don Dilson, doña Raxel y su servidor Carlos Montero, les damos la bienvenida y el agradecimiento por seguirnos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en la temática de actualidad. Para hoy tenemos situación actual del crédito en el sector financiero y perspectivas para el 2021-22 y cuyo objetivo es presentar un análisis económico de la evolución del crédito en función de la situación económica del 2021 y qué se podría esperar para el 2022. Con nuestro gran colaborador, don Juan Muñoz, y decirles gracias de antemano. Sabemos que van a pasar una bonita experiencia. Hubo muy coloquial la exposición magistral de don Juan. Y don Juan, bienvenido. Muchas gracias por colaborar con nosotros. El auditorio es suyo. Don Juan Muñoz. Muchas gracias y buenos días tengan todos. Como siempre, un agradecimiento de servidor de todos ustedes, especialmente a Carlitos, a Ramsés, a Dilson, que siempre me han abierto las puertas para compartir opiniones, reflexiones que pueden ser a veces difíciles, a veces pueden ser muy visibles, otras, como es todo en la vida, muy ocultas y uno pues tiene que irlas desentramando. El tema es interesante porque cuando comenzó la pandemia y todas las medidas económicas que se dieron a partir de marzo del 2020, la crisis sanitaria nos sorprendió con una debilidad muy fuerte en nuestra economía. Y esa debilidad fue y sigue siendo en alguna medida el déficit del gobierno central. Lamentablemente, desde hace muchos años, hemos tenido un déficit permanente que ya se convirtió en algo estructural. Y aunque el déficit en sí no sea necesariamente malo, lo cierto es que los niveles crecientes que ha mostrado desde más o menos el 2007, 2008, ya más de 10 años, ya pasó factura. Y esa factura se llama deuda. No podemos seguirnos endeudando como país de la manera en que se ha hecho. Y no es solamente la deuda del gobierno la que está pesando mucho, sino que la deuda incluso personal de mucha gente. El nivel de endeudamiento es muy elevado. Entonces, en marzo, pues nos sorprendió el tema de la pandemia. Hubo medidas sanitarias que en su momento las consideré muy buenas, pero lamentablemente, al igual que en otros países, esas medidas sanitarias no pueden ser prolongadas por una razón y ya la estamos viendo. El gobierno diseñó con, digamos, una muy buena intención todo el programa de asistencia social llamada Bono Proteger, pero ese Bono Proteger se agotó, se acabó. Y dado el tema de nuestras finanzas públicas, no fue posible que el gobierno buscara recursos frescos en el exterior para seguir inyectando esa asistencia social, sino que eso se paró allá como por agosto o septiembre se detuvo. Y entonces ahora sí, ya comenzó el crujir de dientes para las familias. Y ese crujir de dientes lleva a un tema de cómo tratar la deuda personal, los créditos de esas personas que en buena medida, muchos de ellos perdieron el trabajo, algunos de ellos vieron reducidas sus jornadas laborales, otros completamente suspendidos, y eso configuró todo un problema tan serio, señores, pero tan serio, que apenas estamos comenzando a sacar un poquito la nariz del agua. Y las perspectivas de este año cambiaron rotundamente, rotundamente. Hay dos elementos novedosos, inesperados por completo para las autoridades económicas de Costa Rica que nos han favorecido. Y claro, hay otros nubarrones. Y hay un nubarrón muy importante, pero que también nos puede favorecer. Y se los adelanto antes de entrar a ver en materia algunos gráficos. Nos ha estado favoreciendo mucho este año que el ingreso de turistas es mucho más elevado que lo que incluso estaba antes de la pandemia. Y eso pues
es una reactivación muy importante en el principal sector de servicios del país, que es precisamente turismo. Tal vez a inicios del año el ingreso no fue tan masivo como se esperaba porque todavía seguían las fronteras cerradas, pero a partir de mayo sí hay una reactivación muy importante, pero muy importante. ¿Ah? E incluso se anuncian y se anunciaron más vuelos de aerolíneas, más aerolíneas nuevas. En fin, ese sector pareciera que está respondiendo muy bien, con una gran diferencia en relación con años anteriores. Los turistas en este momento no son turistas de congresos, de seminarios, de esos que vienen a un seminario y se quedan 2 o 3 días más para pasear. Ahora son turistas puros. Aquí no se organizan ni en ninguna parte del mundo seminarios internacionales y creo que eso no se va a volver a organizar. Creo que Don no. Juan, ¿Ah? Sí, adelante. perdona, don Juan, no está avanzando en la diapositiva, no sé si... No, todavía no. Estoy Ah, haciendo una calenturita, una temperatura. perfecto, ¿Está bien? gracias. Gracias, Dilson. Ese es un elemento que les decía, el turismo, completamente inesperado para el segundo semestre de este año. Esperemos que se mantenga. Viene la parte alta del turismo, que es el fin de año. Pero lo más interesante de lo que nos ha pasado en este año es el ingreso tan grande, pero grande, de inversión extranjera directa. Y esa va con nuevas fábricas, nuevas bodegas, nuevo empleo. Y la verdad es algo que uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, hay algunos elementos que pueden explicar por qué se están instalando con más fuerza las empresas extranjeras en nuestras zonas francas. Una de ellas es que Asia, realmente el sureste asiático salió muy afectado con la pandemia y además ahí se originó el virus. Entonces, bueno, ya eso es una alerta de riesgo sanitario para las empresas y comenzaron a movilizarse hacia el occidente, hacia el oeste, hacia América Latina principalmente. Eso por un lado. Segundo, los principales inversionistas de zona franca son estadounidenses y ellos han encontrado que vuelve a ser interesante la cercanía geográfica con Estados Unidos, vuelve a ser muy interesante la diferencia de horas, que en el caso de Costa Rica lo sumo es de 3 horas de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos, mientras que con China, Tailandia, Vietnam, India, son de 18 a 20 horas. Entonces, esas cosas nos han favorecido mucho. Y además, un elemento que nos puede perjudicar, pero que a la vez nos puede ayudar, es el hecho de que mover ahora un contenedor desde China hasta el continente americano ronda los $20,000, cuando hace un año andaba en 10,000. Entonces, claro, es un costo adicional para el comercio internacional que se puede disminuir si las fábricas estadounidenses salen de China o del sudeste asiático y se meten a Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Entonces, eso nos ha favorecido también mucho. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las cosas pues se van viendo mejor. Claro que falta mucho por avanzar en materia económica. Sin embargo, hay más noticias buenas que vamos a ver a continuación. El crédito, lamentablemente, señores, todavía sigue estando apagado. Aquí ustedes pueden observar en esta filmina los saldos en millones de colones colocados. Son saldos a fin de mes desde enero del 2015 para capturar todo un ciclo económico. Si ustedes observan detenidamente, nuestro crédito comenzó ya a tener problemas, más o menos por este punto, mediados del 2018, pero aquí el tema principal, además de que venían creciendo, ya lo vamos a ver más o menos bien, aquí ya comienza a decrecer y comienza un proceso de crecimiento muy lento. Y esto se asocia en mucho con el nivel de actividad económica del país. Van de la mano y ahora vamos a ver unos numeritos ahí especiales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa antes del 2018? Que bueno, aquí teníamos durante la administración de don Luis Guillermo Solís y ya iniciando la actual administración, como que no les interesó el asunto fiscal, no les interesó, y no hubo corrección
de los gastos y mucho menos de los ingresos hasta esta fecha, que fue cuando esta caída que está aquí puede ser un efecto de la expectativa que teníamos y de las convulsiones sociales con huelgas de esos meses por el tema de la reforma tributaria. Entonces, cuando uno tiene una incertidumbre de que algo no va a caminar bien, de que algo se puede poner peor, la mejor medida que una persona puede tomar es detengo el gasto, detengo ciertos proyectos. Igual los empresarios, esperemos a ver qué pasa con los impuestos, esperemos a ver qué pasa con las negociaciones con el Fondo Monetario, que ya estaban en ciernes, y ahí se detiene todo. O se congela, es como congelar la escena en una película. Y aquí, pues sí, aquí esta caída del crédito, lo que nos está demostrando es que en este periodo, desde mediados del 18 hasta más o menos mediados del 19, hubo mucha incertidumbre, especialmente por el tema de los tributos, especialmente por el tema de que necesitábamos suscribir un convenio con el Fondo Monetario, de lo que ya vamos a hablar para ver el 2020, y luego comienza la estática. Vean que casi no se mueve, y aquí hay dos líneas para que ustedes tal vez vayan observándolas con detenimiento. La línea azul es una línea que nos dice cuánto es efectivamente el crédito colocado en el sistema financiero nacional en millones de colones. En economía, cuando nosotros trabajamos con agregados monetarios como este, tenemos que quitarle el efecto de la inflación. Tenemos que quitársela, y eso se ve en la línea roja. Lo que interesa es que sí, en términos reales, la economía ha tenido un crédito importante para movilizar sus transacciones y sus proyectos productivos. Pero vean que ya se igualaron. Por una razón, la inflación es casi cero, o había sido casi cero hasta hace poco. Lo que necesito y quisiera que ustedes vieran de este gráfico es que más o menos desde el 2019, ya tenemos unos 2 años en los que el crédito casi no crece. ¿Y eso cómo lo podemos observar? Con este otro gráfico, que son las tasas de variación de año a año, mes a mes. Y bueno, las llamamos tasas de variación interanual del crédito. Y como ustedes pueden ver, la constante de esta tasa desde enero del 2016 es una disminución permanente, incluso en ese periodo ya de cuando se habían aprobado los impuestos y ya pues se comenzaba a hablar del convenio con el Fondo Monetario y el gobierno haciendo aguas por todo lado. Aquí ya el crédito se contrae en términos reales, ya no se colocó tanto. Y eso nos explica a veces o generalmente por qué las instituciones financieras están nadando en liquidez. Y esa liquidez ha servido para comprarle bonos al gobierno, que ahora no los necesita tanto. Ya ha ido corrigiéndose, gracias a Dios. La presentación viene medio teológica también. Soy religioso, pero no lo demuestro mucho. Y ya desde hace un año aproximadamente pareciera que el crédito se viene recuperando, pero en términos reales, que es lo que interesa observar, como que no arranca, sigue estando como muy caído. Este punto de aquí, que es septiembre del 2021, hace referencia como a septiembre del 2020, por aquí, ¿verdad? Entonces, esto esperemos en Dios que sea realmente una reversión de la tendencia del crédito. Pero para que el crédito comience a crecer, necesitamos que la actividad económica crezca. Y la actividad económica nos está dando una muy buena sorpresa este año, completamente inesperada. Entonces, tengamos presente que aquí hay elementos de distorsión. Esta caída de aquí en la tasa de crecimiento del crédito es básicamente el déficit fiscal y todo su impacto en el proceso de depreciación del colón, en el aumento de tasas de interés que estuvimos observando en estos años. Luego vienen unos bombazos, que es cuando el Banco Central ya comienza a intervenir para ver cómo detener este crédito. Aquí algo se recupera, pero no es sostenible. Siempre volvió y a caer ahora. Aquí es una contracción que se dio como por un año. ¿Se recupera? Sí, se recupera,
pero muy débilmente. ¿Ah? Y esto pareciera que lo vamos a seguir viendo por unos meses más, porque si bien la economía luce mejor que antes de la pandemia, ¿ah? Lo cierto es que todavía las expectativas son raquíticas, son débiles, e incluso los que responden a las encuestas de expectativas cambiarias del Banco Central prevén una aceleración de la depreciación del colón como de un 5, entre 5 y 6% en un año. Es decir, estamos previendo que podemos pasar de 630 a 660 más o menos, ¿ah? En un año plazo, si no es que las cosas mejoran de aquí para allá. Tengamos presente entonces que el crédito está como muerto, está en coma, no reactiva todavía, ya dejó de contraerse, pero las tasas de variación son realmente pequeñas. ¿Y cómo se explica todo eso? Recordemos que mes a mes nuestro Banco Central calcula de manera muy eficiente, es un muy buen cálculo, el índice mensual de actividad económica, que es un indicador de cómo mueve la actividad económica al país. Se hace mes a mes. ¿Ah? Es una aproximación de la medición de nuestro Producto Interno Bruto. Como ustedes también podrán observar, aquí hay una tasa de variación de año a año, mes a mes. Y eso pues lo que nos está demostrando es cómo se podría estar moviendo el crecimiento económico, el ingreso real de la economía de todos nosotros de un año a otro. Como ustedes podrán ver también, aquí vienen bajando. ¿Ah? Aquí hay una pequeña aceleración. Hubo temas más que todo otra vez de inversión extranjera, que es la que nos está sosteniendo. La verdad, las zonas de producción local crecen, pero muy poquito. Esto nos está siendo explicado por zonas francas, básicamente. Vuelve a caer, ¿y qué pasó aquí? ¿Ah? Bueno, aquí se vino la pandemia. A febrero del 2020, la economía estaba creciendo también de una forma raquítica, como al 3,5%. Por ahí, y viene el cierre de marzo, y aquí en marzo ya decrecimos casi 8%. Este es un bombazo que lo sufrieron todas las economías del mundo, a excepción tal vez de Suecia, que nunca cerró la economía ni la ha cerrado hasta la fecha. Pero todos sufrimos esto, absolutamente todos. Países como El Salvador decrecieron de entrada 10-11%. Honduras decreció 12%. Bueno, de Nicaragua no sabemos nada ni confíen en las cifras de Nicaragua. Y Guatemala también decreció bastante. ¿Ya? Nosotros decrecimos poco más de 7% de entrada y luego alcanzamos el mínimo en abril, decreciendo como un 8%. ¿Ah? Esto es un efecto de una recesión profunda causada por medidas sanitarias y bueno, habrá que preguntarse cuando ya esto se vaya normalizando si esas medidas fueron las adecuadas o no fueron las adecuadas. Todavía hay países que siguen cerrados y uno a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo están sobreviviendo? Bueno, los que siguen cerrados son países desarrollados. Todavía la ciudad de Sydney en Australia sigue confinada. No sé cómo estará haciendo esa gente para sobrevivir mentalmente, pero no controlan tampoco el virus. Entonces, eso con el tiempo habrá gente que tendrá que estudiar esos impactos del confinamiento. Pero para que tengamos presente algo, señores, cuando hay una caída tan pronunciada como esta, lo único que es de esperar después de esta caída es un rebote. Así se le llama, es un rebote. Y aquí, para que ustedes lo entiendan tal vez mejor, pónganse a pensar en ustedes mismos o en algunos conocidos de ustedes que se meten en esas dietas de perder peso rápido y fácilmente. ¿Ah? Esas dietas que le dicen a uno, muérase de hambre, tómese este polvo, se le produce ahí un problema gastrointestinal y bota toda la grasa que tiene. Bueno, son dietas peligrosas y poco funcionales. Bueno, puede hacer que la persona realmente pierda peso en pocas semanas, pero usualmente, a los pocos meses rebota el peso y va para arriba otra vez. ¿Por qué? Porque el metabolismo no se acostumbró. Aquí es lo mismo.
Caímos tanto que lo único que queda es subir. Y aquí comenzamos a subir. Todavía a febrero de este año, la economía mostraba recesión, tasas negativas de crecimiento, ¿de acuerdo? Tasas negativas. Ya es a partir de abril que comienza a mostrar, a partir de marzo, una reactivación. ¿Ah? Y ya en abril de este año la economía estaba creciendo 8% anual. Entonces vean qué interesante, en abril del año pasado decreció 8% anual. En abril de este año creció 8% anual. Estos son los rebotes. Y uno diría, sí, por aquí debimos habernos quedado. Pero quiero que vean ustedes y se lo imaginen en el gráfico, señores. Nosotros veníamos creciendo por aquí. ¿Ah? Y uno diría, sí, estamos como al 3,5%, y esas eran las expectativas. Incluso para el año pasado se esperaba crecer alrededor de 2%. Entonces, imagínense que trazamos una línea y decir, bueno, tal vez de no haber habido pandemia, podríamos haber seguido creciendo a esta tasa o un poquito menos. Pero resulta que nuestro rebote todavía a agosto de este año era más elevado de lo que se hubiera esperado. Estamos creciendo, según el IMAE, al 11 de agosto de este año, el 11%, ¿ah? Mucho más de lo que estábamos esperando de rebote, que tal vez el rebote era acérquese otra vez al 3,5% este año, ¿ah? A partir de la apertura de la economía, pero estamos creciendo más. Entonces, aquí hay dos efectos en la tasa de crecimiento de la economía que están mezclados. El primero es el efecto rebote. Las empresas volvieron a abrir, principalmente los negocios de comercio, están creciendo como a un 35% anual. También está creciendo el turismo, todo el servicio de hotelería y restaurantes a un 60% anual. Son rebotes que no los esperábamos, están muy elevados. Zonas francas están creciendo a casi el 30% anual. Hay otros sectores y hay uno muy sorpresivo también, señores, que no lo esperábamos en el nivel que lo estamos viendo, que es el de construcción, ¿verdad? Y construcción está creciendo a un 12% anual, cuando venía más bien decreciendo antes de la pandemia. ¿Cómo es posible que durante la pandemia, que también construcción cayó bastante, de un momento a otro se activó todo? Bueno, se ha activado porque ha entrado más inversión extranjera directa. Si ustedes se pasean por el lado de la Sabana, que es en donde yo vivo, bueno, ya tenemos un edificio de casi 40 pisos, 38, ¿ah? Y ahí es muy bonito ir al balcón a tomarse un traguito, ojalá cuando hay juego de fútbol, y ver la cancha del estadio, que se ve magnífica. Lo que pasa es que cada silla dicen que cuesta $200. ¿Quién va a pagar eso, verdad? No sé. Pero bueno, para México sí se llenó el balcón. El asunto es que ahora están construyendo otro, a la par del Scotiabank, y va a tener, hoy me dijeron que 25 pisos, y lo está pagando una empresa farmacéutica, la Roche-Posay. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué todo ese auge inmobiliario si más bien ahora la gente está trabajando desde la casa? Porque pareciera que tampoco nos vamos a quedar encerrados en la casa de por vida. Entonces vean que hay unos cambios muy interesantes que hacen prever para este año una tasa de crecimiento de la economía que no la habíamos visto desde hacía ya unos 2 o 3 años, casi 5% anual. Y eso se debe no solo al efecto rebote que nos hubiera podido impulsar a una tasa de crecimiento del 2%, sino al efecto de una mayor inversión extranjera y de un ingreso de turismo inesperadamente más alto. Todo eso suma, todo eso suma. Claro que tenemos otros problemitas de por medio. Bueno, y antes de pasar a los problemas, hay un tercer elemento muy interesante que ideológicamente yo he tenido que agarrarme del, bueno, no del cabello porque no tengo, de las orejas con otra gente que se cierra ante la realidad económica. Y es el hecho que por primera vez desde el 2005, estamos hablando de hace 16 años, el gobierno central muestra superávit primario.
que es uno de los indicadores más importantes de la corrección fiscal. Y ese déficit primario, la señal que nos está enviando es que no hay ahora tanta presión del gobierno por subir la tasa de interés para colocar bonos. ¿Qué es el déficit, el superávit primario? Nosotros en economía tenemos varios indicadores fiscales, todos hablamos del déficit que este año va a ser más pequeño, gracias a Dios, ¿ah? Pero ese déficit va a irse disminuyendo si vamos generando superávit primario. ¿Qué significa el superávit primario? Significa que los impuestos que recauda el gobierno y que han crecido mucho a partir de la reapertura de la economía, más allá de lo que también se esperaba, mientras que el gasto se ha contenido e incluso ha disminuido y se espera que para el año entrante, por vez primera en la historia del gobierno, el presupuesto de salarios va a disminuir. ¿Qué ha pasado? Que los impuestos que ha recaudado el gobierno en lo que va del año han superado, son superiores a lo que ha gastado en salarios y en transferencias corrientes. ¿Eso qué significa? Que ahora tiene un excedente corriente que permite cancelar parte de los intereses de la deuda. Anteriormente a este superávit primario teníamos déficit primario. ¿Qué quería decir eso? Que los impuestos que recaudaba Hacienda eran insuficientes para pagar salarios y transferencias. Eran superiores los salarios y las transferencias. Ese es el peor signo de una desquiciada administración del gasto. ¿Ah? Entonces, claro, había que endeudarse no solo para terminar de financiar salarios y transferencias, sino que para pagar intereses. Y cuando uno adquiere deuda para pagar intereses, es un círculo vicioso, termina uno ahogado, y así estaba el gobierno y por consiguiente la economía. Por vez primera, desde el 2005, tenemos superávit primario y la gente no entiende eso. Cuesta mucho que lo entienda, es un término técnico, pero bueno, ya he tenido mis discusiones principalmente en Twitter de gente que todo lo ve de color negro, oscuro. No, ya hay destellos, ya hay algo de claridad, gracias a Dios, ¿verdad? Y el hecho de tener un superávit primario, señores, es esencial también para abaratar los costos de la deuda. Tendríamos una mejor calificación de riesgo y entonces ahí podríamos atraer más inversiones a un costo menor. Todo eso suma para que este año estemos ante una perspectiva halagüeña. Y permítame decirle lo siguiente también, antes de hablar de los problemitas. Resulta que cumplimos con todas las metas del Fondo Monetario Internacional, con todas y sobradamente, muy sobradamente. ¿Ah? Y eso significa que se ha hecho un ajuste eficiente. ¿Ah? Y el ajuste pues no ha sido solo por el lado tributario, nos metieron el IVA, ¿verdad? Que es una base mucho más amplia, sino hay que reconocer que el gasto se ha contenido. ¿Ah? Y sí, había que contenerlo, no se podía seguir gastando de esa forma. Claro que ya estamos viendo, y eso lo dejo para unos minutos, ciertos problemitas que tenemos por ahí que se han juntado mucho. ¿Ah? Hemos cumplido con todo incluso, y aquí les pido, si ustedes van a leer criterios, comentarios sobre el Fondo Monetario y lo que hemos cumplido, por ahí salió mi distinguido colega, don Fernando Naranjo, expresidente del banco, exministro de Hacienda, ex embajador y ex diplomático y todo eso, diciendo que incumplimos una meta. Bueno, yo creo que ya a don Fernando le aclararon la idea. La única meta que se incumplió en el papel, pero no en la realidad, fue el aumento de reservas internacionales. Por eso es que el Banco Central ha permitido una mayor depreciación del colón porque dejó de intervenir para sostener el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tenía que aumentar las reservas en cierta cantidad para cumplir con el fondo. Pero resulta que quedamos por debajo de la meta de reservas en 50 millones de dólares. Eso no es nada, es muy poquito. Pero no es un incumplimiento y el Fondo Monetario lo entendió y nos dio la calificación de que está cumplida. ¿Por qué no se dio? Porque esa meta de aumentar en 50 millones de dólares más las reservas en comparación con las de hace unos meses, no se dio porque el gobierno central ya no requirió más deuda externa.
Esos 50 millones de dólares en los que debió aumentar la reserva del país en el Banco Central, estaban calculados bajo el supuesto que el gobierno se iba a endeudar como en 600 millones de dólares y el gobierno no se endeudó ni en $1 más. Entonces, claro, tenemos una mayor disponibilidad de reservas porque el gobierno realmente no se endeudó. Esas cositas son muy técnicas, pero envían señales, ¿verdad? Si alguien sale a decir que se incumplió la meta de reserva, ya alguien se puede confundir y entra en pánico. No, entendamos por qué se incumplió y la verdad no se incumplió. Entendamos que es un superávit primario y la importancia que tiene para la economía generar un superávit primario. En fin, hay cosas que uno dice, entendámoslas mejor para poder interpretar qué es lo que me están diciendo. Ahora, tenemos unos problemitas todavía, ¿eh? Y tampoco es que sean escasos. Bueno, pueden ser pocos, pero profundos. Primero que todo, tenemos que seguir la corrección. Y cuando uno lee la ley de empleo público que el gobierno se comprometió a que la asamblea la tenía ya aprobada, lo cierto es que está muy mal redactada. Es una ley como muy chapucera. Entonces, mejor detengamos eso un poquito. Entiendo que el Fondo Monetario lo ha entendido, y el fondo también ha entendido que ya estamos en época electoral y vamos para atrás, ¿ah? Y tratemos de redactar algo mejor. Lo que pasa es que al gobierno ya se le acabó la cuerda, ya no tiene energía para esto. Y además hay un candidato que está ofreciendo cielo y tierra por volver a ser presidente, ya sabrán quién es el único, ¿ah? Y que ahora nos está ofreciendo una ley para que el sector privado tenga salario escolar y eso es aumentar los costos de producción del país. La caja tiene que revisar su contribución social porque la verdad está impidiendo que la gente se afilie, especialmente los que tienen salarios bajos. Hay cositas que hay que mejorarlas, pero que ya se requieren cambios de ley. Y ahí, señores, estamos en época electoral, ya como se ve eso, si tenemos 26 candidatos a la presidencia, tenemos mucho más candidatos a la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, ahí viene un tema de qué vamos a hacer con una Asamblea Legislativa donde probablemente haya 57 fracciones, ¿verdad? Ningún presidente va a poder gobernar eso, ninguno, ¿eh? Bueno, el tema es que tenemos que ser optimistas, por ahí comienza mucho de esto, ¿eh? Y bueno, aquí vamos creciendo, 4.7% se espera para este año. Para el año entrante podríamos esperar algo parecido, sujeto a que sigamos corrigiendo el déficit fiscal. Y para corregir el déficit fiscal, si necesitamos un servicio civil más armonizado en todo el sector público, con salarios bien definidos, con varias características propias de evaluación laboral, ¿verdad? Que sepamos medir incluso la productividad del funcionario, porque hay que reconocer que algunos son excelentes, otros son fatales, ¿no? Todo eso es necesario para ir diciendo a la gente la economía va a ir a funcionar con costos controlados y tal vez menores. Esta economía opera con costos muy elevados. Y ahora el ICE ya solicitó un aumento de tarifas del 20%. ¿Quién soporta eso, señores? ¿Y por qué lo solicitó? Bueno, porque resulta que hay que pagar deuda externa que tiene el ICE. Bueno, ¿por qué no la planeó mejor? Bueno, ahí vamos a ir caminando. El asunto es que sí hay que seguir desinflando costos y para desinflarlos necesitamos acción política. Si eso se lograra dar con el nuevo gobierno y ojalá en consenso, con mayoría en la Asamblea Legislativa, nada menos esta economía vuelve a crecer 5% o más. Noticia buena, sí, el proyecto de ley que ya fue aprobado, ya es ley creo, que es el de los nómadas digitales. Mire, usted está trabajando en la casa ahí en Estados Unidos y ojalá en un estado de esos del norte donde caen metros de nieve en una noche, véngase a Costa Rica en diciembre. Y aquí se le dan las facilidades de conexión de 5G para que se conecte con todo el planeta y trabaje desde aquí y vea la playa o vea la montaña, ¿eh? Entonces, innovaciones, muchachos. Las zonas francas han permitido una innovación tan grande que la estadística que sale de las encuestas del INEC nos dice que 11,000 empresas nacionales
le venden productos a las zonas francas. Y esas 11,000 empresas contratan alrededor de 130,000 personas. Bueno, sigamos viendo a ver esa innovación para que esto vuelva a crecer. Porque si no crece a un ritmo de 5 o 6% anual, bueno, se nos va la vida, ¿verdad? Eso es lo que uno puede prever para el año entrante. ¿Qué es lo que ha sucedido como política del Banco Central y por el efecto del déficit fiscal que se ha venido disminuyendo? Las tasas de interés han caído, ¿ah? En este momento tenemos la tasa real, que es la que siempre medimos para ver el tamaño del problema, está en un mínimo por encima del 1%. Hacía rato no veíamos esa tasa de interés real para captar depósitos, ¿ah? Claro que hay gente, y eso es cuando vemos la tasa básica nominal, que está en 2,90 en este momento, ha caído demasiado desde niveles que estaban cercanos al 7,5%, y vienen para acá, vienen cayendo. Incluso aquí subió demasiado por efectos del déficit fiscal, había que financiarlo. Ha venido cayendo, primero porque realmente la economía se contrajo y cayó la demanda de crédito, había excesos de liquidez y todo eso implica entonces una menor tasa de interés para pagar. Y claro, esto tiene una consecuencia positiva porque entonces podría haber motivado a algunos empresarios, es decir, es tan baja la tasa, no estoy ganando nada con el depósito que tengo en el banco, prefiero abrir un proyecto empresarial y comenzar a producir. Bueno, pero ahorita que la economía está medio apagada, pero bueno, eso pudo haber sucedido ahí. También uno podría pensar en aquellas personas que la están viendo difícil con la tasa de interés baja, porque ellos sobreviven de los intereses de su pensión o de su cesantía. Bueno, pero es que en economía, cuando hablamos de todo, hay algunos que ganan y otros que pierden. Así siempre ha sido, siempre, ¿ah? Y lo que le favorece a uno, al otro lo perjudica, pero no podemos beneficiar a todos. Ahí tendríamos que hablar de política económica y de economía pública, ¿verdad? Son diferentes, pero aquí esto es probable que ya tocamos piso. Tal vez se mantengan bajas si el gobierno sigue corrigiendo su superávit primario para que sea un poquito más alto. Si eso es así, difícilmente vamos a ver aumentos grandes de la tasa básica. Llegará el momento en el que comenzarán a crecer, pero esperemos, y pareciera que esa es la previsión, de que no va a ser un aumento elevado de ahora en adelante, como para el año entrante, ¿verdad? Aquí tenemos entonces una tasa básica que yo diría que ya tocó piso. Ahí tal vez se quede por un tiempo. Para el año entrante, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ya anunció que va a comenzar a corregir la tasa hacia el alza porque ya la inflación les está saliendo cara, 5% anual. Es todo el tema. Es más, permítanme desviarme un poquito. La nueva administración estadounidense ha inyectado una cantidad que no nos las podemos imaginar en la cabeza de dinero. Y la ha inyectado más que todo para darle subsidios monetarios a las personas desempleadas. Y sigue inyectando y sigue inyectando y sigue inyectando. La economía estadounidense no ha crecido tanto como se esperaba. Si crece mucho este año, si acaso 4%. Para esa inyección tan grande de dinero que hizo, debería estar creciendo 6-7%. Es lo que se habría estimado, pero no. Hay buenos anuncios de que el desempleo en ese país ha disminuido, una cierta reactivación de las empresas también, pero resulta que ese desempleo no ha caído todo lo que se esperaba. Sigue siendo relativamente alto. Y la creación de empleo mensual, ellos la miden mes a mes, no ha sido tan elevada como también se esperaba. Entonces ya hay estudios y análisis que han dicho que la masiva inyección de dinero para los desempleados, esos cheques de $900 mensuales que le llegaba a cada uno a su cuenta bancaria, resulta que ha hecho que mucha gente no quiera trabajar porque gana más con el subsidio del gobierno que en una fuente de empleo. Entonces, bueno, eso tiene también una consecuencia perversa. Estamos financiando al que no quiere trabajar. Entonces, esas cosas son tan delicadas que encontrar un equilibrio hasta dónde llegar es bastante difícil.
nuestro gobierno se quedó sin plata para el bono proteger. Y yo, hablando con ellos hace poco más de un año, con algunos de ellos, les decía, ¿por qué mejor no le dan la plata al empresario para que no cierre la empresa, siga pagando salarios y la cotización social y mantenga medio abierta la empresa? Porque si un empresario se ve obligado a cerrar, en la de menos termina vendiendo el capital de la empresa, y no hay nada peor para una economía que destruir capital, porque ahí sí que se nos va todo. Y sí, hubo destrucción de capital también, y no solo aquí, todo el mundo. Bueno, es la cosa que uno tiene que tener presente. ¿Ah? ¿Cómo están las de crédito? Vean que también las de crédito han venido cayendo, ¿verdad? La tasa de crédito es la roja y la tasa básica es la azul. Ahí están intercambiadas. Me van a disculpar. Como que la tasa de crédito, la de colones, sigue a la tasa básica. ¿Ah? Sigue cierta tendencia, pero hay periodos, como ustedes pueden ver, que la tasa de interés del crédito es más volátil. Estaba como moviéndose más. Bueno, ahí hay temas de que algo sucede con la programación de las tasas. Aquí está en términos reales, es decir, cuánto es el verdadero precio del crédito, que es la línea de arriba. La que está en rojo es la tasa de crédito. Van a disculpar ese SAFIS. Y la azul sigue siendo la tasa de interés básica. Pero más importante aún es cuál es la diferencia entre la tasa de interés del crédito y la tasa básica, que podríamos llamar algo así como un margen. No es el margen financiero exacto, pero sí es. Y como ustedes pueden ver, también ha venido cayendo, pero se ha estabilizado mucho. ¿Ah? Aquí el punto interesante es que esta diferencia entre la tasa de interés del crédito y la tasa básica se ha mantenido ya muy estable, pero el problema que yo veo es que está muy variable. Entonces, todavía aquí hay tasas de interés del crédito que eventualmente las instituciones financieras están manejando con cierta incertidumbre, subiéndola, bajándola. Habría que ver qué es lo que hay ahí detrás en cuanto a la fijación de esta tasa. Hubo un momento en el que estuvo muy por encima, pero recientemente ese margen como que fluctúa mucho. Habría que ver si es un tema de la economía, si es un tema de la regulación, que también afecta ahora la determinación de las tasas de interés, del crédito, un tema del mercado y la tasa básica. Pero bueno, lo interesante es que ha venido disminuyendo. Uno esperaría, si la economía realmente se mantuviera sana, que esto no suba. Que no suba. Los márgenes entre estas tasas, si van subiendo, es porque hay algún grado de ineficiencia en el sistema y hay que tenerle mucho cuidado. ¿Ah? En todo caso, pareciera que esto se va a mantener por un tiempo más, ¿verdad? ¿Qué tenemos de los impactos de la economía en el periodo del 2016 al 2020? Haciendo unos numeritos muy especiales, son numeritos de econometría. Antes de la pandemia, señores, si la tasa de crecimiento de la economía variaba en un punto porcentual, es decir, pasaba de 2 a 3 o de 3 a 4% anual, si eso sucediera antes de la pandemia, resulta que el crédito respondía inmediatamente por un 1% adicional de crecimiento de la economía. El crédito crecía 1.48%. Era una respuesta muy, muy sensible. Una respuesta que se espera en una economía relativamente estable y sana. Por un 1% de aumento en la producción, en el valor de la producción en la actividad económica, el crédito respondía en 1.48% de aumento. Cuando incorporamos el periodo de la pandemia, resulta que si la economía venía creciendo o aumentaba, su crecimiento en un 1%, el crédito apenas crecía 0.14%. Vean la diferencia. Antes de la pandemia crecía en un 1.48% cada vez que aumentaba la economía. Sino ya incorporando el periodo de la pandemia, ya incorporándolo,
Ahora, cada vez que crece la economía, el crédito apenas se mueve. Poquísimo. Y claro, aquí lo que podemos estar observando con esta reacción tan débil, tan raquítica, es que la gente no se quiere endeudar. Y no se quiere endeudar porque el panorama es incierto todavía. ¿Cuál es la única manera de que tanto la economía como el crédito se reactiven? Hechos y no tanto palabras, ¿ah? Hechos. ¿Qué significa el hecho? Principalmente disminuyan el déficit del gobierno, disminuya la carga de la deuda, que ya es enorme, literalmente enorme, y comencemos a ver cambios. ¿Qué cambios? Algo tan sencillo como los siguientes, señores. ¿Ah? Los que manejan pueden salir de San José o incluso en algunas partes de San José y de las ciudades en las que estamos viviendo, se van a dar cuenta que ahora las calles y las aceras están con charrales. Ya no hay mantenimiento de carreteras. Ahí comienza uno a ver de que no alcanza el dinero. Y sí, resulta que hay charrales en las autopistas. Qué feo. Muy feo. ¿Ah? ¿Qué más puede ver uno? Edificios abandonados. Comercios cerrados. Eso es parte de la pandemia, pero es también parte de la expectativa. Si eso se mantiene así, ¿qué vamos a hacer? Y aquí tal vez lo que hay que reactivar, que no se suspenda, que sigamos adelante, es la construcción. La construcción es un signo de que algo ya va caminando bien o bien que va caminando mal. Así como el sector de construcción está creciendo a un 11% anual. Es una tasa elevadísima. ¿Eh? Y de ese 11% es el sector privado el que está construyendo. Creo que la tasa de crecimiento del sector privado en construcción anda en 25% y la del sector público está decreciendo en 15%. Es decir, el gobierno no está formando capital en la economía. Y sería muy triste, y ustedes ya lo pueden ver, que tengamos más baches, más huecos en las calles. Ahí se me fue el carro hace unas semanas, me despedazó la llanta, por dicha no el aro, porque un hueco de esos enormes a un lado del ICE, aquí en Sabana, lluvioso de noche, no vi el hueco, me fui. Entonces, el costo que uno asume, tengo que arreglarlo. Y uno comienza a ver calles deterioradas, los charrales que no se cortan, cierto deterioro. Y eso es básicamente finanzas públicas. Entonces, tratemos de que eso se recupere de alguna forma, pero el gobierno todavía está muy limitado en cuanto a la disponibilidad de recursos. Ya he visto que están haciendo algunas cositas de infraestructura. Esperemos que toda la impresionante obra de infraestructura de circunvalación y ampliaciones de algunas carreteras se mantengan, pero ¿qué pasó? Que se nos vino la corrupción encima, ¿verdad? Y hubo que detener cosas, hubo que detenerlas. Ahora está detenido toda el tramo de intercambio de Taras-Cartago, que es una obra gigantesca. Creo que era de MECO. Y bueno, uno supondría que ya MECO se quedó sin plata. Bueno, no sé. Uno supondría que está detenido mientras alguna auditoría revisa qué ha pasado. Y la explicación formal es que JASEC no había quitado los postes de alumbrado eléctrico y que entonces hay que esperar que eso lo arreglen para que MECO siga construyendo eso. Esas cosas hay que seguirlas impulsando, señores, porque la construcción lo que hace es darle empleo a personas que no tienen, que sus competencias son manuales. En este edificio de 25 pisos aquí al lado del Scotia, yo siempre salgo a hacer ejercicio a eso a las 5 de la mañana y ya uno ve ahí la cantidad de hombres, algunos ya mayores, otros jóvenes, pidiendo trabajo en la construcción, pidiendo trabajo, y si les ha dicho todavía no hay, estamos con los necesarios. Bueno, eso es un síntoma de que sí hay gente que está buscando el trabajo. Otra cosa que veo que es muy interesante, y ustedes pónganle atención, uno tiene que sobrevivir de alguna manera. Como hay una construcción y pueden tener ahí cierta cantidad importante de gente trabajando, resulta que ahora llegan 2 señoras con carritos de esos de supermercado a vender comida. Desayunos, almuerzos, no sé si los cafés también. Y ya uno ve a los muchachos ahí que salen a comer. Muchachos, la construcción genera tantos encadenamientos en los sectores más bajos de ingreso que por eso es necesario impulsarla.
Pero para impulsarla, bajemos los costos, por favor. ¿Ah? Los costos de trámite, los costos de transacción, los costos de materiales. Tenemos impuestos a las latas de zinc. ¿Por qué les ponemos impuestos a las latas de zinc si con eso ese es el techo de la gente pobre? No son las tejas de lujo de los residenciales. Entonces, bajemos los costos para ir viendo una reacción de la economía y del crédito. También veamos lo siguiente. Antes de la pandemia, cada vez que la tasa de interés subía un punto, de 8 a 9, de 9 a 10%, el crédito disminuía en 0.35%. En 0.35. También podríamos interpretarlo de la siguiente forma. Cada vez que la tasa de interés disminuía de 12 a 11, de 11 a 10, el crédito aumentaba en 0.35. ¿Ah? Cuando incorporamos el efecto de la pandemia, cada vez que sube la tasa en un punto, el crédito aumentaría en 0.27%. No es tan diferente. ¿Ah? Y lo podríamos ver de la siguiente forma. Cada vez que disminuía la tasa de interés, como ha sucedido ya desde hace varios meses, el crédito debería de haber aumentado en 0.27, pero está aumentando incluso menos. ¿Por qué? Porque de por medio están las expectativas de todos nosotros. Pónganse a pensar ustedes, y con esto ya voy terminando, ¿qué esperan ustedes de la situación económica? Con lo que han leído. Y por favor, señores, cuando ustedes quieran formarse una opinión de la situación económica, no solo lean un periódico en particular, lean varios, pongan noticieros diversos, escuchen gente de diferente opinión. Lamentablemente, y eso es algo muy triste en la formación económica, permitimos a veces que la ideología se nos meta para ver la economía. Yo siempre he tenido muy claro que para hacer análisis económico lo que tengo que quitarme de encima es mi pensamiento ideológico, si es que lo tuviera. Pero hay gente que no sale de esta. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto, mucho, y saber interpretar. Y con esto solo para que ustedes vean la necesidad de ver las cosas en diferentes perspectivas y especialmente la económica. Hace unas pocas semanas salió la gran noticia del grupo de periodistas anticorrupción del planeta, hablando de los Pandora Papers. Bueno, sí, gente que tiene su fortuna mal habida o bien habida en paraísos fiscales o en otras cosas, ¿verdad? Y ya salió por ahí la noticia de que había dos, pero es que ya no recuerdo cuál era el otro caso, de que la cooperativa de productores Dos Pinos, se había domiciliado en Belice para pagar ahí salarios y evitar las cargas sociales y los impuestos de Costa Rica. Bueno, sí, está bien, la noticia fue cierta. Lo que pasa es que la Dos Pinos lo arregló en el 2015, me dijeron, y que pagó una multa en Hacienda y en la caja como de 600 millones de colones. Bueno, 6 años después salió la noticia, pero está arreglada. Supongo que la Dos Pinos se corrigió, no sé, pero lo que quiero decirles con esto es, de impacto uno dice que qué feo, y eso lo están haciendo, bueno, pero ya se arregló, arreglémoslo. Otra noticia que ustedes deberían tal vez tener presente, por ejemplo, fue toda la discusión de las grandes empresas que evadieron impuestos, que declararon pérdidas con tal de no pagar impuestos, entre ellas La Nación, Teletica, Canal 7, y que de un momento a otro salió un titular de noticias muy tendencioso. Se le condonó la deuda a esas empresas. No. Cuando hay una deuda tributaria se acumulan intereses sancionatorios. Eso fue lo que se les condonó. Y ahí entra la economía del derecho. ¿Qué es preferible? Seguir en juicios y que no me paguen, o llegar a condonarles los intereses moratorios, pero que me paguen la deuda del principal. Bueno, eso es economía del derecho. Yo prefiero tener pájaro en mano que 100 volando y pasar 10 años más en un juicio donde se siguen acumulando las pérdidas, los costos y el gobierno no recibe nada. Esas cosas, señores, si bien son muy puntuales, las doy como ejemplo de cómo leer las noticias desde una óptica más balanceada. Sí, veamos la noticia, qué nos está diciendo y efectivamente, cómo la analizamos. Porque si nos quedamos solo con los titulares,
no vamos a avanzar. Y la economía, honestamente, yo lo reconozco, el gobierno ha hecho un buen esfuerzo y se está viendo. ¿Que tiene que hacer un poco más? Sí, pero ahora está muy condicionado a la Asamblea Legislativa. Y ya tenemos al candidato que quiere volver a ser presidente diciendo que él va a renegociar el convenio con el fondo. Bueno, ya está aprobado por la Asamblea. Vamos a ver si ese partido va a tener mayoría absoluta para renegociarlo, porque lo veo en la cola de un venado. ¿Y por qué dice que lo quiere renegociar? Para que lo aplaudan. Vamos a emitir una ley para que el sector privado tenga también bono escolar, salario escolar. Bueno, sería terminar de hundir, ¿verdad? Porque es un costo muy elevado. Esas cosas, señores, hay que ponerlas en perspectiva, con numeritos, con numeritos. Y tenemos, honestamente, y con esto termino por hoy, gente que no ve con optimismo la vida. Y si uno viera con optimismo lo que nos espera, podría resultar realmente cierto. Que hay que trabajar mucho, y no nos queda otra. Así es la vida, te ganarás el salario con el sudor de la frente. Muchachos, la economía luce mejor de lo que esperábamos. No es para echar campanas al vuelo. Podríamos estar mucho mejor. Tenemos toda la capacidad humana y de capital para estar mucho mejor. Pero sí, honestamente, tenemos que controlar el déficit del gobierno. Ese es nuestro talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles nos va a salir caro porque resulta que ya tenemos 3 años de que nuestra educación pública es un verdadero desastre, sin clases, un verdadero desastre. Y esa gente, al igual que la que dejó de estudiar en el 81, en la última crisis, va a tener serias consecuencias para vivir bien. Entonces hay muchos retos, muchos, pero el primero y el más inmediato es cerremos ese déficit fiscal, por favor. Que nos tome 3 años, hagamos lo posible. Señores, y con esto termino la charla. Estoy a su entera disposición. Gracias, don Juan. Saludos desde Guatemala también. Gracias, don Juan. Aquí estoy. Estoy ahí, atento para cualquier consulta, observación, comentario. Y por favor, no se asusten. La economía va bien. Cuando voy en los saludos para que usted sepa acá. Un saludo desde Guatemala. Nos han visto de diferentes cooperativas. Preguntas. Vamos a ver, adjuntos, situación actual del crédito. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos 99 participantes. Don Luis Montero tiene una consulta que hacer. Por favor, don Luis. Sí, gracias. Buenos días a todos. 2 preguntitas, Juan. Aquí estoy. De acuerdo a toda la información suministrada por usted, se estima que, por ahí lo había visto también, una información, que el crecimiento para el 2022 de nuestra economía va a ser el más malo incluso de la región, ¿verdad? Por debajo de los demás países de Centroamérica y del Caribe. De acuerdo a eso, ¿qué recomendaciones nos daría para mejorar un poco el tema del crédito? Ya sabemos lo del Fondo Monetario, lo del nuevo gobierno y todo eso que nos ha comentado. Concretamente, algunos tips para eventualmente ver si se puede mejorar o más bien se va a mantener esa tendencia. Y ahora le hago la otra pregunta. Adelante. Bueno, vea, Luis. Vea. Okay. Yo no me compararía con Centroamérica. Esa comparación para mí es imprecisa e inexacta, por una razón. Luisito, si usted tiene ahí a mano papel, escriba lo siguiente: el PIB de Costa Rica es de $1,000 y el de Nicaragua es de 100. Así es la realidad. Si aumentan los dos en 10, ¿cuál aumenta proporcionalmente más? Claro. El de Nicaragua, ¿verdad? Aumenta 10%, y el de Costa Rica un 1%. Y tenemos un PIB mucho más alto. Entonces, comparado con los otros países, nuestro PIB es 2 o 3 veces más alto. Entonces, una variación, o la misma variación, en un país como Costa Rica y en un país como Honduras, porcentualmente son muy diferentes.
Yo prefiero estar creciendo 5% este año en Costa Rica que no 11% en El Salvador. ¿Me explico, Luis? Entonces, Está bien eso. Está bien eso, pero ahora vamos a nuestra realidad con respecto a la pregunta que hacía. La expectativa de que pueda mejorar el crédito pareciera que es más o menos mantenerse para el 2022. Es mantenerse, es la expectativa. Y aunque la economía estuviera creciendo a una tasa mayor que la esperada hace unos meses, lo cierto es que la expectativa todavía es difícil. ¿Por qué? Bueno, veámoslo de esta forma, vienen las elecciones, hay mucho ruido con ese tema, ¿verdad? Segundo, las expectativas de una devaluación siguen ahí latentes. Aunque no se esté viendo, pero la gente siempre asocia los problemas con inflación. Nuestra inflación está muy bajita. En fin, hay expectativas que impiden que la gente se endeude. Además, hay que reconocerlo, hay mucha gente sobreendeudada. Entonces, también hay que cuidarse por ese lado, ¿verdad? Una lentitud en la colocación de crédito más que toda la expectativa en este momento, ¿no? Sería mucha molestia, Juan, si puedes poner el cuadro que pusiste, el primer gráfico del IMAE. Ya voy para allá. Del MAE. Esos son pingüinitos. Que fue el primero. Vamos para allá. Ahí Ese, correcto. Una duda que he tenido siempre, y ustedes los economistas, y obviamente es entendible, dicen, por decir algo ahí, decreció un 8%. Sí. Si teníamos como un 3,5% ahí a febrero, marzo del 2020, estábamos con una tasa del 3,5% y luego baja al 8%. Pues para mi criterio, no sé si estoy equivocado, realmente el decrecimiento es de un 11,5%, el 3,5% más el 8%. Lo que pasa es que aquí es interanual, ¿verdad? No es mensual. Si lo haces mensual, claro, es un 11, 12% de caída, ¿verdad? Correcto. Pero es interanual como generalmente se presentan. Perfecto. Sí, y el contrario cuando crece, en ese caso, que sería el 18%, recupera al menos el 8 más el 10, ¿verdad? Todas las medidas de producción, Luisito, generalmente las hacemos anualmente. Perfecto. Pero eso... Con mucho gusto, Luis. Quería aclarar eso. Gracias. Con mucho gusto. Sigo a su disposición, señores. Muchas gracias, don Juan. ¿Alguna otra observación? Agradecimientos, excelente presentación, excelente la información. No son preguntas, sino motivaciones para el expositor de que se ha quedado todo muy claro, entendido. Así que, don Juan, no sé si alguien quisiera hacer alguna última observación o varias, no importa. Si alguien quisiera. Es más, le ofrezco a FECOPSE la posibilidad de que cuando salga el programa macro del Banco Central, hagamos una de estas, otra vez, una revisión, a ver qué nos dice la autoridad monetaria, ¿verdad? Perfecto, y aquí hay una sugerencia suya y que vamos a acoger de manera positiva. Y muchas gracias, excelente presentación y se ha notado para algunas que estoy leyendo de que usted lo ha presentado de una manera positiva, no como algunos acostumbran de que todo es malo, no, que ha habido un balance en la presentación. Así que también Bueno, eso es que, reitero, yo tengo mi pensamiento político y económico, pero lo separo el uno del otro, ¿verdad? Así es simple. Don Carlos, buenos días. Don Carlos Murillo, por favor. Buenos días, don Juan. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Un abrazo, don Juan. Qué bueno verte. Igualmente, caballero. Don Juan, ayer hablaba con una asociada nuestra, una doctora, quien le tocó vivir lo que pasó hace poco, no hace muchos años, Argentina, ¿verdad? Y ella me decía que hablando con colegas argentinos, pues veían a nuestro país en una dirección muy, muy similar, o avanzando en una ruta a la que le pasó a Argentina cuando llegó a lo que vivió, ¿verdad? Llámese hace años el Corralillo y hace poco cuando vio que la crisis está tremenda. Y me decía que a ella le preocupaba que nuestro país estuviera, Juan, muy cerca de algo similar a lo que vivió Argentina. Don Juan, ¿usted qué piensa de eso? Gracias, buenos días, un abrazo.
Vamos a ver, es que en parte yo veo que puede tener razón, pero hay circunstancias de nuestra sociedad. Yo conozco muy bien la sociedad argentina, yo viví allá por un tiempo. Y primero que todo, en Argentina hay que separar lo que es el área de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el bonaerense, que es muy diferente a la del resto del país, ¿verdad? Uno generalmente asocia a los argentinos con el tango y no es así. Uno va a la sierra, a la cordillera y es gente completamente diferente, ¿eh? Pero ¿qué es la cosa? Que hay que ver un poquito hacia atrás históricamente, ¿eh? Argentina, a diferencia de Costa Rica, no tiene ejército, primero que todo. Otra diferencia, en los años 40 llegó Juan Domingo Perón al poder y su esposa lo que hizo fue decirle a los argentinos: saquen las empresas. Y eso destruyó el capital de las empresas, y se los acabo de decir. Cuando en un país se destruye capital, sencillamente se de por vida. ¿Ah? Bueno, y eso todavía lo tiene la gente metida en la cabeza, ¿verdad? De que hay que saquear al empresario. Bueno, eso no es así tampoco, no puede ser. ¿Ah? Tienen un estado monstruosamente grande, parecido al de nosotros. Ahí nos parecemos, pero el Congreso argentino es un animal muy diferente a nuestra Asamblea Legislativa. ¿Ah? Y aquí vamos a tener probablemente 57 fracciones independientes en el próximo. Allá no. ¿Ah? Allá no. Dependen, el gobierno depende fundamentalmente de dos productos para obtener sus ingresos: la soya y la carne. ¿Ah? Y esos son productos de precios internacionales. Entonces, claro, cuando el precio de la soya y de la carne disminuye, en Argentina se hunde todavía más. Y tienen en su ADN, llamémoslo así, que se ha venido generando desde hace unos 100 años para acá, el tema que el Estado lo tiene que resolver todo. ¿Ah? Nosotros podemos identificarnos con eso porque aquí hay gente que suspira por el Estado. Bueno, está bien, el Estado es necesario, pero hay cosas que no funcionan bien y hay que verlas sin ninguna pasión. ¿Ah? ¿Qué más? Que nosotros, a diferencia de Argentina, sí cumplimos con el Fondo Monetario las veces que hemos suscrito convenios, que han sido muchas, aunque muchos no se pusieron en la práctica. En este año, en este convenio precisamente, estamos cumpliendo y probablemente cumplamos de aquí a 3 años. ¿Ah? En Argentina se suscribe el convenio y 3 meses después ya está quebrado, ya está roto, ¿verdad? Las apariencias nos dicen que sí, tenemos algunas similitudes, pero en lo que estriba la gran diferencia es en la reacción. Y don Ricardo Jiménez nos decía que los ticos somos como las mulas que transitan por despeñaderos. Van al filo de la navaja, pero no se caen. Entonces, por ese lado, esperemos que la providencia nos ilumine con esto y que el próximo presidente sepa que hay que tomar también medidas que pueden ser impopulares, pero necesarias. En cambio, en Argentina no. En Argentina, el gobierno suscribe el contrato, el convenio con el fondo, y lo que hace es malgastar el dinero que recibe del fondo. Siempre ha sido la historia argentina, siempre. ¿Ah? Entonces, por ese lado sí puede haber similitudes, puede haber diferencias. Y yo rescataría más las diferencias dentro de mi nivel de optimismo que tengo. Vamos para elecciones. Realmente la economía va a depender de quién gane la próxima. ¿Ah? Entonces, por ese lado, coincido con algunas cosas de tu amiga, pero hay que ver las diferencias de cultura y de sociedad que hemos, y también las diferencias políticas, de criterio político, ¿verdad? Espero que con eso te haya dicho algo, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos en relación con esto algo que vivió Europa. Entonces nos menciona don Esteban si nuestra economía va en el mismo camino de Grecia en su momento, por el déficit fiscal, problemas políticos y poca producción. Veamos a ver, somos muy diferentes a Grecia. La productividad de nuestro recurso humano es mucho más elevada que la de Grecia.
Nuestra diversificación de productos de exportación es muchas veces superior a la de Grecia. Nosotros exportamos más de 4.000 productos diferentes. Grecia, si acaso 2 o 3, ¿ah? Entre ellas las aceitunas negras, que allá les llaman olivos, algo de aceite de oliva y el turismo. Pero bueno, nosotros en turismo también estamos, digámoslo así, como se dice ordinariamente, taco a taco. La gran diferencia que tenemos, o dos diferencias grandes, ¿ah? Pero la primera, la gran diferencia es que en su peor momento, la deuda del gobierno griego era 150% de la producción anual. Eso no lo sostiene nadie. Nadie. ¿Y por qué esa deuda monstruosa? Porque primero no tienen un esquema tributario sobre la base de múltiples productos de producción y de exportación. Son si acaso 3, ¿ah? Y algo de turismo. Una distorsión tributaria, señores, por ejemplo, existe un impuesto para todos aquellos encargados de lanchas que movilizan personas del puerto del Pireo al sur de Atenas a Santorini, la isla bella del Mediterráneo, del Egeo, ¿ah? Y resulta que eso era para la asociación, el sindicato de los capitanes y marineros de ese trayecto del Pireo a Santorini. Y resulta que no existe el sindicato, pero hay un impuesto y es elevado. Entonces uno dice, bueno, distorsiones tributarias por todo lado, que nosotros las tenemos, sí, pero resulta que esas distorsiones son en una gran cantidad de impuestos que son pequeñitos. Bueno, hay que limpiarlos, eso estoy de acuerdo. Nosotros para este año probablemente cerremos con una deuda que represente el 70% de nuestra producción anual. Está difícil, pero a diferencia de Grecia, es manejable. Y la idea es generar superávit primario para que evite el endeudamiento y eso en el tiempo, porque es en el tiempo, comience a disminuir, cosa que Grecia todavía no ha hecho. Lo otro que le pasó a Grecia, que no nos ha pasado a nosotros ni nos va a pasar, es que se metió en la zona del euro. Y con eso impidió que su moneda propia, el dracma, cuando existía, equilibrara la economía cuando había un desequilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque el euro se mueve con Alemania y nada más. Y claro, Alemania, comparado con Grecia, es 100 veces más rica, ¿verdad? Entonces se metió en una zona donde no puede ajustar los desequilibrios internos de su economía mediante devaluaciones, que era lo que tenía que haber hecho para que la deuda no llegara a ese nivel. Pero como está en una zona donde no maneja su moneda, está lista. En cambio, nosotros vamos equilibrando las diferencias de los mercados internos, el monetario, el financiero, el real, el laboral, mediante el mercado cambiario también. Permitimos devaluaciones, permitimos de repreciaciones, pero Grecia no puede hacer eso. Entonces vean que son 3 cosas las que nos hacen muy diferentes a Grecia. El tamaño de la deuda en comparación con el PIB, que es el doble la de Grecia, ¿ah? Segundo, esa base productiva tan escasa, débil, raquítica, estática que tiene Grecia. Y honestamente, si ustedes recuerdan Solva el griego, de una película de hace 60 años o por ahí, con Anthony Quinn, un actor de origen latino, Antonio Reina, se llamó Anthony Quinn. Así es el Mediterráneo griego, ¿de acuerdo? Y tercero, el tema de que no pueden usar la moneda o, puesto de otra forma, que la moneda no se puede ajustar a los desequilibrios de la economía, porque es una moneda internacional que la mueve Alemania, que no tiene desequilibrios. Vean qué interesante. Hacer esas, al igual que la que nos mencionó Luisito y la amiga argentina, esos paralelos hay que ponerlos en contexto, porque a la hora de llegada nos pueden falsear la imagen completa. Sí, algunas cosas son parecidas, pero otras son muy diferentes. Y yo diría que la principal diferencia con Argentina y con Grecia es el hecho que tenemos un sistema político creíble en alguna medida, estable. En esos países no tanto, ¿verdad? Aquí, muchachos, si nos hubieran vuelto a cerrar las calles, ténganlo por seguro que seríamos como los franceses que en su ADN tienen las manifestaciones diarias y son de 500,000, 600,000 personas. Aquí, ¿cuándo nos manifestamos? Casi nunca. Entonces, somos relativamente estables y eso ayuda mucho a solucionar las cosas. Bueno, no sé si con esa perolata dije algo inteligente, pero es mi opinión.
Don Carlos, ¿algo más? Sí, don Juan, hay otro mensaje acá de doña Vivian. La inflación en Estados Unidos ha subido y es la más alta de los últimos años. ¿Qué tanto nos podría afectar y qué repercusiones podríamos esperar? Esa inflación nos podría afectar bastante, ¿ah? Pero los economistas estadounidenses están diciendo que es transitoria. Lo que pasa es que esa transitoriedad ya lleva 6, 7 meses, ¿verdad? Habría que ver si realmente disminuye. Uno esperaría que disminuya si la economía estadounidense comienza a producir más, pero todavía. ¿Cómo nos puede afectar? Por 2 canales. La primera de ellas es que nos puede aumentar el costo de los insumos, de los productos, las mercancías y servicios que vienen de Estados Unidos. Pero eso ya no sería inflación, eso ya sería costo y tendríamos entonces que variar nuestros precios, que no serían un proceso de inflación, pero sí de costo, hacia un nivel más alto. Habría que ver cuáles serían esos productos, servicios, mercancías que podrían estar entrando a Costa Rica desde Estados Unidos con costos mayores inducidos por esa inflación. Eso todavía no se ha visto, ¿ah? Y segundo, si la inflación persiste, Estados Unidos va a tener que subir las tasas de interés. Y ya la Reserva Federal dijo que probablemente para el próximo año ya habrá aumentos. Eso implica entonces que vamos a tener que seguir la pauta de las tasas de interés de Estados Unidos vía el tipo de cambio. Cada vez que la tasa de interés de un país sube, su moneda se devalúa. Entonces, bueno, Estados Unidos va a tener que subir la tasa, se aprecia, quiero decir, perdón, va a tener que subirla, el dólar se va a hacer más caro y a nosotros se nos va a devaluar el colón. Pero eso va a depender en mucho de cómo reaccione la Reserva Federal, cómo reaccione el Departamento, la Secretaría del Tesoro, si van a seguir inyectando trillones de dólares, ¿ah? O si ya comienzan a recoger eso. Pero sí puede haber 2 canales de transferencia de la inflación de Estados Unidos. Costos directos en las importaciones que traemos desde Estados Unidos y el efecto que puede tener en la tasa de interés del mundo y por consiguiente en la de Costa Rica. Estamos, don Carlos y doña Vivian. Muchas gracias, muy interesante por acá. Muchas gracias al expositor, muy bonita la presentación, muy clara la información brindada. Carlos, Nos resta, perdón, don Luis, ¿me permites un pequeñísimo comentario? por favor. Adelante, No, Luisito. no, solo darle las gracias a Juan por no estar en la SUEF ya desde hace algún tiempo, de estar del lado nuestro, ¿ah? Sin duda alguna. Para los Bueno, que ahora no tengo somos, que meterme al Infocop para ayudar con regulación. para los que no somos economistas, desde que estás de este lado nos ha facilitado ese conocimiento, esa experiencia, ese criterio que tenés, Juan. Nos ha mejorado a nosotros el manejo de la información, tanto en normativas como economía. Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto, Luisito, siempre para servirte. Gracias. Entonces, de parte del equipo FECOPSE, reitero por la colaboración, toda la coordinación, correos y demás, doña Raxel, don Ramsés, don Dilson, su servidor Carlos Montero, seguimos adelante con esto y sobre todo darle las gracias a don Juan Muñoz, gran colaborador de la Federación, por los conocimientos transmitidos y a seguir adelante con optimismo. El país se tiene que recuperar y con ello todos vamos a mejorar. El Así cooperativismo como instrumento de desarrollo nos puede ayudar a un mundo mejor. Don Juan. Sí, Muchas gracias, Carlos, por la invitación y siempre a las órdenes de todos ustedes. que estén muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas Buenos días. gracias.